Nuestro estudio de hoy lo hemos titulado Los misterios del reino de los cielos. Y estamos leyendo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, desde el verso 10 hasta el verso 13. San Mateo capítulo 13, desde el verso 10 hasta el verso 13. Dice así, hermanos, en la Escritura: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. La palabra misterio o misterios aparece frecuentemente en la Escritura, y la presencia de esta palabrita genera muchas confusiones, por cuanto misterio significa todo eso que está escondido, todo eso que está oculto, todo eso que está disponible solamente para ciertas personas que tienen acceso a esas verdades superiores. Esta definición de misterio provoca que muchas sectas secretas se aferren a este concepto de misterio para atraer las mentes de las personas, despertando en ellos interés por todas aquellas cosas escondidas, por todas aquellas cosas ocultas, por todas aquellas cosas que no puede conocer el general de la gente. Estos versos que hemos leído son mal interpretados en muchos casos y usados precisamente para justificar enseñanzas falsas, afirmando ser bíblicas. Por este concepto de misterio mal entendido, muchas personas se ponen en manos de los astrólogos, que supuestamente conocen los secretos de los astros, del sol, de la luna y las estrellas. Otros van más allá y peligrosamente corren a los adivinos, a los hechiceros y hasta los espiritistas, que supuestamente tienen acceso al mundo de los muertos, que supuestamente pueden tener contacto y comunicación con las personas que ya han partido de este orden terrenal. Estas personas aseguran conocer todo lo que no es posible conocer el común de las personas. Pero, ¿habla realmente la Biblia de esto? ¿Quería decir todo eso Jesús cuando pronuncia esta palabra que hemos escrito? ¿Qué es lo que verdaderamente quería decir Él cuando habla de los misterios del reino de los cielos? En primer lugar, hermanos, lo que Jesús quería decir, o de lo que Él hablaba de lo que estaba escondido y revelado en Cristo. Él dice en sus propias palabras: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. No se refería a verdades que solo ellos y nadie más podrían conocer. No les estaba diciendo a los discípulos: a ustedes les ha sido revelada esta verdad que nadie más puede conocer, que nadie más tendrá acceso a ella. Se refería a verdades que desde el Antiguo Testamento habían sido anunciadas con todo detalle, pero nunca habían sido tan claras como cuando Jesús estuvo en la tierra. La figura del Mesías había sido anunciada y esperada por siglos. Ahora el Mesías había llegado, el secreto se había revelado, el secreto se había hecho visible, pero no todos lo pudieron entender, pero no todos lo pudieron aceptar. Todo lo que había sido oscuro durante siglos, ahora brillaba en la persona del Señor. Todo aquello que se había visto en sombras, ahora se miraba con la luz resplandeciente del día, porque el Mesías estaba entre los hombres. Todo lo que había sido confusión, ahora era certeza. Lo que había sido incertidumbre, ahora se había convertido en una esperanza firme,
porque el Mesías estaba entre los hombres, porque la promesa se había cumplido, porque el misterio había sido revelado. Sin embargo, no todos lo veían. En realidad, los evangelios mismos nos lo muestran. Para muchos, Cristo fue una piedra de tropiezo. No pudieron creer en Él como el Mesías porque Él era una figura que no les agradaba, porque no era lo que ellos habían esperado, porque no era la figura que ellos se habían formado en sus mentes. No pudieron descubrir en el Señor al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aunque Él había venido para eso. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Salvar, perdonar, hacer misericordia, pero los suyos no le recibieron. Los suyos no pudieron ver revelado el misterio que estaba tan claramente expresado en la persona de Jesús. La salvación nos llamaba a todos con amor y con misericordia, pero por incredulidad no pudieron verla y no pudieron oírla. Para nosotros, hermanos, el reino de los cielos también fue en un tiempo un secreto. Un secreto oscurecido por la religión, un secreto oscurecido por una creencia sin sentido, un secreto oscurecido por tradiciones vacías que intentaban llenar nuestros corazones dejándolos igualmente vacíos. Aunque la luz estaba en la palabra, al ignorarla nos condenamos a las tinieblas y nuestras almas vagaron entre tantas creencias, entre tantas tradiciones, entre tantas supersticiones incluso, en las cuales poníamos toda nuestra fe y toda nuestra esperanza, en las cuales llegamos a confiar más que en la verdad revelada de Cristo Jesús. Aunque Cristo ya llevaba siglos resucitado, nosotros, hermanos, todavía participábamos una y otra vez de su crucifixión. Todavía una y otra vez celebrábamos su crucifixión. Quizás algunos hasta lo llevábamos colgando de un crucifijo, todavía crucificado, todavía sangrante, todavía sufriente, todavía en aquella condición de humillación que tuvo que enfrentar en la cruz del Calvario. En plena luz de la resurrección, nosotros todavía buscábamos y creíamos en un Cristo muerto. Todavía no se nos había revelado el secreto que se le reveló a las mujeres en la tumba vacía cuando fueron a buscar el cuerpo de Jesús. Un ángel les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo Jesús vive mientras nosotros lo seguíamos buscando y venerando como un Cristo muerto. Mientras Él estaba resucitado y lleno de vida eterna, nosotros le seguíamos conmemorando en su muerte, en su humillación y en su sufrimiento. Hasta que un día lo entendimos. El Espíritu Santo combinó su fuerza con la fuerza de aquellos que nos evangelizaron y finalmente llegamos a la comprensión. Finalmente el misterio se nos hizo claro y visible. Nos encontramos cara a cara con Cristo Jesús y descubrimos que no nos quería condenar, que no nos quería destruir, que no nos quería castigar. Todo lo que quería era amarnos, todo lo que quería era hacernos misericordia, todo lo que quería era perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Creímos en Él y ahora tenemos vida y vida en abundancia. Amén. Porque nos hemos encontrado con Él. El misterio se hizo visible. De estos misterios hablaba el Señor. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino. Es decir, a ustedes se les ha descubierto la verdad. A ustedes se les ha hecho visible la verdad, que a otros desafortunadamente no ha sido así. En segundo lugar, el Señor hablaba de todo lo que está disponible para el que cree. El Señor dijo: a vosotros os son revelados los secretos del reino. Y dice: mas a ellos no les es dado. Esta segunda parte de ese versículo puede generar tanta confusión como la primera.
Pueden resultar estas palabras tan confusas como las que ya hemos expuesto. Podemos pensar que Jesús estaba diciendo que Él había decidido que a los discípulos le fuera revelado, pero a los demás no. Si los discípulos eran creyentes, quiere decir que a ellos no, eran los incrédulos. Esto nos podría llevar a una conclusión equivocada. Nos podría hacer pensar que el Señor ha escogido a quienes le va a revelar esta verdad y a quienes no. Que Jesús mismo ha decidido quiénes podrán entender, conocer este misterio del reino y quiénes no. Las multitudes que no creían en Cristo estaban en esa condición, podemos creer, porque Jesús no les había querido revelar o no les había permitido entender esa verdad. Esta comprensión o esta interpretación de las palabras de Jesús nos puede llevar al error grave de creer que el Señor es quien decide, vamos a decir voluntariamente, quién va a entender la palabra de Dios y quién no. Pero la verdad es que el Señor predicaba para todos. Si Jesús hubiera pensado que el misterio era solo para ciertas personas, pues les hubiera predicado solo a esas ciertas personas. Pero el Señor les predicaba a las multitudes. El Señor se paraba en cualquier lugar y comenzaba a predicar para todos. El Señor, la Escritura no nos dice que hiciera milagros solo para unos y para otros no. El Señor hacía milagros para todo el que lo necesitaba, para todo el que estaba en angustia, para todo el que estaba en desesperación. Jesús enseñaba a través de parábolas, pero se las predicaba a todos, porque no era Él quien iba a decidir si el misterio se iba a revelar o no. Era la persona la decisiva. Era la persona quien iba a determinar si iba a recibir aquel mensaje con un corazón sincero, contrito y humillado delante del Señor, o si lo iba a rechazar lleno de soberbia, de orgullo y de necedad. El Señor hablaba de todo lo que le estaba ofreciendo al que creyera, de todo aquel que tomara la decisión de creer en su mensaje, de todo aquel que tomara la decisión de aceptar como suyo o como propio las palabras de Cristo Jesús. No es Él quien decide, no es Él quien anticipadamente había elegido a unos para que creyeran y a otros los había rechazado. Es la voluntad del ser humano la que tiene la última palabra. Es cada persona la que decide si el mensaje lo va a recibir o lo va a rechazar. Jesús había venido para morir por todos, sin excepción. Uno de los mejores ejemplos de esta verdad es que la primera persona salva por la cruz del Calvario fue un ladrón consumado, un criminal de la peor calaña. Aquel ladrón que moría al lado de Jesús y que lo estaba injuriando diciéndole: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros para seguir matando y para seguir robando. Ese hombre fue el primer salvo. Y era un hombre perverso, era un hombre que no merecía ninguna salvación. Era un hombre que en toda su vida había hecho méritos más que suficientes para irse directamente al infierno. Pero Jesús había venido a morir por todos. Y este fue el primer hombre que se salvó en la cruz. Este hombre que le dijo: si tú eres el Mesías, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él creyó, él aceptó el mensaje para sí. Él se miró en su condición y dijo: este es el único que me puede salvar de un fin tan trágico como el que está teniendo mi vida. Confió en Él, creyó en Él y el misterio se le reveló. Fíjense ustedes bien en una cosa. Los dos ladrones miraron lo mismo. Un hombre moribundo, herido, sangrante, humillado. La diferencia es
que uno entendió, a uno se le reveló por su corazón, por su disposición, que Él era el Mesías y al otro no. Cristo es el mismo. El que moría era el mismo para los dos. La diferencia estuvo en cómo lo miraron cada uno de ellos. Amén. Uno lo miró y lo confesó como el Mesías y ese día estaría con el Señor en la salvación. Qué privilegio el de ese hombre, ser el primero en la historia que fue salvo por la cruz del Calvario. Ser el primero en la eternidad que fue salvo por la cruz del Calvario y era un criminal terrible, pero lo aceptó en su corazón. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque los misterios del reino de los cielos están disponibles para todos. Dios no hace acepción de personas, pero cada uno es libre de aceptar el mensaje de Cristo o rechazarlo. El corazón de Cristo está con todos. Jamás rechazará a nadie que venga a Él. Jamás echará fuera a alguien que venga a buscarlo con un corazón sincero. Él llama a todo pecador para que venga a Él y se arrepienta de sus pecados. Pero muchos, cuando escuchan la verdad del Evangelio, yo creo que no es que no la entiendan, la entienden bien. La entienden tan bien que deciden no aceptarla porque no quieren cambiar su forma de vivir. Y a esto sí se está refiriendo ese pasaje. Cuando el Señor dice a ustedes les he revelado los misterios del reino, está diciendo a ustedes que aceptan mis palabras, a ustedes que reconocen su condición a la luz de mis palabras, les ha sido revelado el misterio de la salvación. A ellos no, porque no lo quieren aceptar. A ellos no, porque aunque lo entienden, lo rechazan. A ellos no, porque su corazón persiste en la necedad y en la rebeldía antes que en el arrepentimiento y el pedir perdón. Esta es la gran diferencia de la que está hablando el Señor Jesús. Muchos no están dispuestos a renunciar a su vida de pecado. No quieren dejar su acostumbrada manera de vivir. Les aterroriza la sola posibilidad de cambiar de vida. Aunque se les ofrece conocer los misterios del reino de los cielos, prefieren permanecer en la ignorancia porque tal condición les permite seguir viviendo como quieren. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor llegó a liberar al endemoniado gadareno? Cuando los demonios eran echados fuera, le ruegan a Jesús y le dicen, déjanos entrar en los cerdos. Y el Señor les dice, entren. Esta comparación es interesante, porque algunas personas prefieren a los cerdos que a Cristo Jesús. Y no estoy hablando de suciedad, estoy diciendo que el Señor les está ofreciendo la vida, pero a veces el pecador prefiere la muerte a la vida. Les está ofreciendo la libertad, pero a veces el hombre prefiere la esclavitud a la libertad. Les está ofreciendo la luz, pero a veces el ser humano prefiere las tinieblas a la luz. Les está ofreciendo una vida abundante, pero el hombre prefiere a veces una vida miserable que aceptar la verdad de Cristo. Yo creo que el mensaje de Cristo no es misterioso. El mensaje de Cristo es entendible. Lo misterioso, hermanos, es que el alma humana se niegue a aceptar el favor y la oferta de salvación de Cristo y lo prefiera a la esclavitud, a la muerte, a la angustia y a la desesperación. Eso sí es misterioso. Pero ese misterio, hermanos, de esta naturaleza humana nuestra, que todos la tenemos, seguramente nosotros mismos peleamos con el Señor antes de convertirnos. Nosotros también fuimos así. Nosotros también en algún tiempo preferimos la muerte a la vida. Preferimos la esclavitud a la libertad y las tinieblas a la luz.
Pero hasta que el Espíritu Santo nos convenció, entonces fuimos verdaderamente libres. Porque solo si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la Escritura. Amén. Esto sí es un misterio. Pero a pesar, hermanos, de nuestras debilidades, a pesar de nuestras rebeldías, Cristo nos sigue buscando. Nos sigue buscando hasta el día de hoy. Nos sigue buscando todos los días, día con día, hasta que podamos ver la luz. Hasta que descubramos que a la hora de cambiar, nadie está solo. Que a la hora de cambiar de vida, que se mira tan difícil y complicado, nadie está solo. Cristo Jesús está con nosotros y Él es el que nos da la victoria. Él es el que nos hace victoriosos sobre nuestras debilidades. Concluyamos entonces, hermanos, en la palabra de Dios hay misterios reservados para ser conocidos solo por ciertas personas. ¿Qué personas son esas? Las que reconocen el mensaje de Cristo para su vida. No aquellas personas especiales con ciertas cualidades o características superiores. No, simplemente aquellas personas que reconocen su condición y la necesidad de ser salvos en Cristo Jesús. La Biblia no es un libro misterioso, difícil de comprender. La Biblia es un libro de revelación. Lo que quiere es que conozcamos al Señor, que conozcamos la verdad de nuestra vida. No quiere ocultarnos nada. Por lo tanto, la Biblia no debe ser tratada como un libro misterioso, solo disponible para ciertas mentes elegidas. La palabra de Dios es para todo el que cree. La palabra de Dios es para todo el que la acepta. La palabra de Dios es para todo el que acepta a Cristo como su Salvador, y la luz de Dios iluminará su entendimiento para que la palabra le revele todo lo que antes ha estado oculto. Amén. Ningún misterio quedará oculto porque el Señor nos revelará todo, la verdad que quiere para nuestra vida. Es necesario solamente tener una disposición sincera a encontrarnos con esa verdad. Y el Señor nos revelará todos los misterios del reino de Dios. Vamos a orar.